Bienvenidos al Observatorio del Derecho de la Seguridad Social. En este espacio, analizaremos las últimas noticias, documentos y actividades que impactan en la protección y bienestar de los trabajadores y empresas ubicadas en México. Amigos, buenas tardes. Una vez más, el Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla se honra con la presencia de todos ustedes, lo cual públicamente agradecemos. Como todos sabemos, el 24 de febrero del año 2017 empezó propiamente la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que hoy es una realidad. Es cierto que con la reforma constitucional, el artículo 123 fue modificado, pero cuando en el año 2019 esta reforma a la Ley Federal del Trabajo se lleva a cabo, se van a establecer una serie de normas que privilegian en primer lugar la conciliación previa y obligatoria. Y cuando nosotros checamos la iniciativa original de esa reforma, encontramos que dos seguros, en este caso el seguro de cesantía en edad avanzada y de vejez, habían sido establecidos como casos que no deberían someterse a la conciliación previa y obligatoria. Sin embargo, no ocurrió así. La vida real nos ha mostrado que la Corte, a través de las distintas tesis que emitió, estableció que esos seguros sí deberían ser sometidos a conciliación previa y obligatoria. ¿Qué ha sucedido a raíz de esta reforma y en particular al haber suprimido esos dos seguros? Bueno, es lo que precisamente vamos a platicar el día de hoy con nuestro querido amigo, el doctor José Luis Pérez Becerra, a quien le doy la bienvenida, como siempre, estimado doctor. Igualmente, Bienvenido, buena tarde. sí, ¿Qué sí. opinión te merece lo que he mencionado? Pues mira, pues yo creo que ya dijiste todo. Ya qué cosa puedo yo agregar. Muchas cosas. No, pues solamente puedo agregar que hoy se conmemora el Día de la Bandera. También, Eso sí, 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 y sí. también tengo que decirles como de que no, que ya han transcurrido 55 días del año en curso y que faltan por transcurrir 300 días. Es decir, que este año se está pasando mucho, muy rápido. Y como ya no hay ni abrazos ni balazos. Ah, no, caramba, sí, hay balazos y muchos. Sí, pero aquí hay que tomar en consideración que se está haciendo todo lo posible porque reine la paz y la tranquilidad en nuestro país y ojalá y reine la paz y la tranquilidad en todo el mundo. Pero siempre hay líderes, sí, que, como en otros países, que desgraciadamente lo que hacen es provocar la violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque cuando saben qué cosa lograron con el poder, allí quieren seguirse manteniendo en el mismo. Eso es lo que se va dejando ver, es lo que se va dejando sentir y que todos de alguna manera tenemos que ir atendiendo y debemos de ir comprendiendo. Bueno, en lo que tú manifiestas respecto a las reformas que se han dado tanto en la Constitución como directamente en algunos de sus artículos específicos y en este caso en el artículo, el artículo que se refiere al trabajo, que es el 123 constitucional. Sí, ha habido muchas reformas al respecto y nosotros encontramos que una de las reformas, para bien o para mal, se ha estado manejando y que es precisamente que se estableció como requisito general que antes de presentar una demanda laboral debe agotarse una etapa de conciliación prejudicial. Sin embargo, durante el proceso legislativo se eliminó sin justificación expresa, sin justificación alguna, la expresión que originalmente contemplaba a las pensiones por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
a mí me pone a pensar mucho este tipo de conceptos al respecto, ¿no? Sí, en primer lugar, cuando vamos hablando de cesantía y vejez, cuando vamos hablando de edad avanzada, todo esto a mí me lleva a pensar. Yo recuerdo por ahí que algunos dicen, tú ya estás en la tercera edad. Sí, pues yo creo que todos tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta y quién sabe cuántas más edades o épocas de vida del ser humano. Lo que más me preocupa es, a ver, todos aquellos que hablan de la tercera edad, que me digan, ¿sí? De cuántos a cuántos años abarca la primera, de cuántos a cuántos años abarca la segunda, de cuántos a cuántos abarca la tercera y de cuántos a cuántos la cuarta edad, ¿sí? Porque yo cuando estaba chamaco, cuando estaba joven, sí me decía, "Ay, ay, si yo no voy a llegar a la vejez, ¿sí? Me voy a morir a tiempo". Pues lo más curioso es que todos nos morimos a tiempo, ni antes ni después, todos nos morimos cuando ya nos toca, ¿sí? Y por lo tanto voy teniendo pues, toda la precaución al respecto, porque a mí alguna vez me preguntaron, ¿y qué edad para ti hubiese sido buena como para morir, para que tú murieras? Como cuántos, a los cuántos años? Digo, bueno, para mí yo creo que a los 25 hubiese sido una muy buena edad para morir. Oye, pero ¿cómo crees si apenas estás empezando a vivir? Digo, sí, pero en esa época pues yo no tenía ningún compromiso de ninguna naturaleza, solamente lo que tenía que hacer era trabajar, trabajar, trabajar y trabajar hasta cansarme. Sí, el problema es que pareciera que no me he cansado. Sigo trabajando al respecto y es lo que tengo y debo de tener en consideración en esta situación. Por eso, muchos llegan a manejar las edades en los términos siguientes. ¿Sí? La primera edad de los 0 a los 20 años, la segunda de los 20 a los 40 y la tercera, ¿sí? De los 40 hasta los 80. Aquí sí se como que se despacharon los que hacen la clasificación, ¿no? Yo creo que podríamos cambiarlo un poquito, porque aquel que desee trabajar, había un hombre sabio que alguna vez me lo dijo y me dice, de los 20 hacia abajo, métete duro al trabajo y de los 20 hacia arriba, ráscate la barriga. Sí, eso fue bien y voy a decir quién era ese hombre sabio para mí, era mi padre. Y entonces yo entendí perfectamente que decía que hay que ponerse a chambear muy duro. Pero después él mismo me hizo una observación, ¿sí? Que hay que, si a los 20 no valiente, a los 30 no rico, a los 40 clavas el pico. Y entonces todo eso a mí me fue dejando pues un estudio de vida que hay que tener mucho cuidado en el cómo lo vamos llevando al respecto. Por eso que lo que estamos viendo pues en este trabajo que hoy estamos llevándoles a nuestros amigos, nuestras amigas que están en nuestro observatorio del derecho de la seguridad social, ¿sí? Encontramos que hay que tener en consideración cuál pudiera ser la consecuencia de esto que estamos analizando. Aproximadamente 85,000 trabajadores al año deben acudir a conciliación antes de demandar su pensión. Aquí me preocupa esto porque 85,000 se escucha un número fácil de decir, pero a veces yo pienso que no son 85,000. Yo pienso que son muchos más los que acuden precisamente a una conciliación antes de demandar su pensión, que no tendrían por qué. Aquí sí yo estoy de acuerdo en lo que tú señalaste, que no tenían por qué, sí, acudir a demandar más nada, ni a una conciliación de nada, porque es un derecho que ellos fueron creando durante todo el tiempo que estuvieron cotizando para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, habría que ver hasta dónde tiene el Seguro Social autoridad legal para poder obligar a que vayan y presenten su junta de conciliación ante ante la autoridad
habría que ver qué autoridad, aunque decimos nosotros que precisamente pues lo que hoy nosotros tenemos que hay tribunales de lo laboral, sí, para que se pueda acudir al mismo. Esto nosotros lo observamos al respecto y que nuestro documento que hoy se analiza lo podríamos ir observando que está plasmado directamente en el artículo 685, sí, y el mismo artículo, pero en su tercer párrafo. Sí, que se plantea, bueno, o al menos cómo se maneja al respecto, que también lo podríamos checar en el artículo 899, sí, de la Ley Federal del Trabajo. Ahí lo tenemos muy plasmado, bien estructurado y que en un momento daremos una revisión un poquito más detallada de los contenidos de estos mismos artículos, ¿sí? ¿Qué más podemos encontrar? Que entre el 88% y el 92% de los casos no se resuelven en conciliación. ¿Qué cosa quiere decir? Que entonces la conciliación no está cumpliendo la función para la cual fue creada al respecto. Y lo que tenemos entonces que observar el cómo hacer que se cumpla precisamente, que se cumpla precisamente eso que nosotros estamos señalando en su contexto. ¿Cómo se debe de resolver qué se debe de resolver en esa conciliación? Nosotros hablamos de que aquí quedan algunos de 88 y 92, pues sí, de los casos no se resuelven, pero y de los 8 o 10 o 12 que se resuelve, ¿qué pasa con ellos? Y nos encontramos que hay algo que no hemos señalado para nada hasta este momento, pero que ahorita señalamos, y es precisamente el tiempo. Regularmente, ¿en qué tiempo las personas, pues que se llegan a manejar, que están en edad avanzada, que están en vejez, y algunos por ahí decían que está hasta en cesantía, ¿sí? ¿Qué tiempo tienen o se separan de su trabajo? Sí, y más o menos un aproximado son a los 62 o a los 65 años. Esto tomando en consideración el tiempo de cotización que tiene. Pero aquí voy a decir una grosería para el Seguro Social. El Seguro Social se está preocupando para que entre menos ellos logren obtener los beneficios que el mismo seguro está obligado a dar, porque los trabajadores en retiro lograron trabajando durante casi toda su vida, ¿sí? Pues dicen, no, pues ¿qué les parece que mejor les vayamos dando largas? Y entonces esas largas que van a ir manejándose en tiempo. Se tarda de 6 meses, ¿sí? A 18. De 6 a 18 meses para que se logre el objetivo que está persiguiendo el trabajador en retiro. Pero ahí viene otra situación. Pero como nunca se resuelven allí en lo que es la conciliación, y digo nunca porque discúlpenme, el manejar que se resuelve, que solo se resuelven de 8 a 12 casos, pues eso sí es una majadería, es una grosería. ¿Por qué? Porque voy a hacer una pregunta y la vamos a manejar aquí, entre tú y yo nos las contestamos. ¿Te parece bien? Sí, sí sabes cuántos son los años de esperanza de vida que tiene el ser humano. Vamos, en particular, el varón, el hombre. ¿Cuántos años sí tiene de esperanza de vida? En el caso de México, el promedio oscila entre los 72 y los 74 años de edad, máximo Correctísimo. 75. Claro, hay excepciones y hay Siempre. personas que viven no solo 74, 75, Se 80, van hasta la sexta edad. 90, 100 años, ¿sí? Pero sí, el Definitivamente. promedio es eso, ¿no? Sí. 74, Sí, cinco. bueno, se maneja por ahí según, pues ya sabes que a mí me gusta meterme a hacer números de vez en cuando, y entonces cuando me puse a hacer hacer números en los nombres de hombres y mujeres, y entonces me llegué a encontrar que el hombre sí, tiene una esperanza de vida de 76 años. Cuidado, sí, ya dije una cantidad diferente a la que históricamente se viene manejando, 76 años, y las mujeres tienen una esperanza de vida de 78. Sí, 78, Eso, 80 años es el eso, promedio para eso ellas, quiere decir, exactamente. eso quiere decir que entonces la esperanza de vida para las mujeres es
mucho mayor. Sí, Bueno, claro. y entonces yo me pregunté, bueno, ¿cómo puedo hacer? Porque también trabajan hombres y mujeres y que tienen derecho a lo que hoy analizamos al respecto. Y entonces rapidito hice mi cuenta, sí, dije 76 y 78, sí, más o menos tendría que hacer, sacar mi media, sí, y dije, son 77 de promedio. 77 años es la media para hombres y mujeres. Claro, algunos dicen, pero ¿cómo? Si anteriormente los hombres y las mujeres se morían muy jóvenes, 40, 50, 55 años, sí, 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 pero antes, claro, o quiero ahí, caben aquí mil reflexiones, ¿no? En esas épocas de las cuales se morían muy jóvenes, porque así se manejaba, jóvenes, claro, algunos decían, no, ¿cómo crees? Si antes de decir 50, 55 años, es decir, ya están bien viejitos. Sí, y no, 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 simplemente que anteriormente no había la calidad de medicinas que hoy tenemos y que, hijo, no sé, a mí la verdad sí me hubiese gustado tener las medicinas que tenían mis ancestros. Sí, porque hoy tienes tú allí en tu casa, tienes una farmacia con mucha medicina y para que te despiertes, para que te levante esa medicina, pues está un poco como que difícil. No sé si depende del que te surte la receta o depende de algo más o de alguien más. Bueno, pero al fin, así va la jugada al respecto. ¿Cómo se va planteando este tipo de situaciones? Y amigos, amigas que nos siguen directamente en nuestro observatorio del derecho de la seguridad social, que no se nos olvide que tenemos una esperanza de vida. Muchos llegan, muchos ya no llegan. Sí, pero al fin es parte del show que hoy nosotros estamos ya analizando al respecto. Todo esto que venimos señalando afecta principalmente a adultos mayores, ¿sí? Para quienes la pensión constituye su único sustento. Ya tenemos entonces que no se logró precisamente el que se logre la conciliación al respecto, y ya dijimos cuántos años. Ah, pero entonces les dice, señores, pues como no hay conciliación, pues nos vamos al pleito. Sí, y te vas hacia la demanda de lo que para nosotros analizamos hoy día, que es precisamente la reforma a los artículos 685 TER y 899, inciso C, de la Ley Federal del Trabajo. Cuando nosotros vamos observando todo esto, nos encontramos otro tipo de situaciones que yo sé que tú ya las observaste perfectamente al respecto, ¿sí? Y entonces en el artículo 685 nosotros nos llegamos a encontrar situaciones como lo siguiente. Recuerdo que a la letra nuestro artículo 685 nos dice, el proceso, bueno, primero veamos en qué capítulo estamos, ¿no? De la Ley Federal del Trabajo. Título 14, Derecho Procesal del Trabajo, capítulo 1, Principios procesales. El artículo 685, el proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediatez, y para eso también deberíamos de tener, por acá está con nosotros la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que eso también se contempla directamente en su artículo primero de la Constitución, en su artículo 14, 16 y 17 de la misma Constitución, ¿sí? Y esto me lleva a manejar, bueno, estamos bien que se rige bajo los principios de mediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, ¿sí? Concentración económica y sencillez procesal. Dice, bueno, ahora sí, entre más rápido se logre la negociación dentro de los asuntos laborales, mejor sería. Ah, pero aquí nosotros encontramos que, ¿qué cosa es lo que queremos? Que el IMSS le dé dinero al que está buscando su derecho, que se cumpla su derecho por haber entrado a esos periodos que aquí se vienen manejando. Sigue lo que es acudir a la conciliación para el manejo de la demanda según su pensión. No, lo que quieren es
Pues mire, como regularmente, al menos el IMSS, eso maneja 72 años de edad promedio. Eso es lo que maneja. Yo no tengo la culpa que manejemos, tanto él como yo, cantidades de años diferentes. Pero sí nos encontramos que él dice, bueno, pues como se va a tener que llevar el asunto del proceso legal, se va a tener que llevar de 32 a 40 meses, pues ya la hicimos. ¿Por qué? Pues porque con la edad de promedio que nos está presentando el IMSS, pues ya es cuando vaya avanzando, pues ya nos morimos todititos, ¿sí? Entonces, pues es un dinerito que quién sabe qué cosa pasa con él. No obstante que la persona que está peleando ese derecho, pues tenga familia, tenga descendientes y que todavía algunos de ellos probablemente dependan directamente. Te acordarás que hicimos un programa, sí, en este Observatorio del Derecho de la Seguridad Social, en donde pues hay personas en nuestro contexto, en las familias de esta naturaleza, pues que tienen algún problema biológico, podemos decirlo también, sí, a lo mejor tienen algún problema de que en esta vida pues no pueden mantenerse, sostenerse por sí mismos y que requieren de que parte de la pensión del personaje al cual nosotros estamos hoy aludiendo, que es el manejo de la cesantía en edad avanzada de la vejez, pues de un poquito de sus recursos, de lo que él trabajó para estas personas que no pueden laborar para sí mismos. Esto nosotros por ahí lo llegamos a encontrar. Estamos hablando según a la letra, lo que nosotros encontrábamos también en nuestro artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Eso es lo que se presume que es el principio de principio procesal de nuestro desarrollo. Esto nos lleva a seguir avanzando en nuestro quehacer, a nuestro quehacer del análisis que le estamos haciendo a esta ley, a este proyecto de la misma. Pero veo que me dices que así con los ojitos, como que ya me llevé casi todo esto, pero aquí estás y vamos a continuar. A ver, ¿tú qué vas a aportar al respecto de esto? Muy interesante el tema que el día de hoy se ha puesto sobre la mesa y que tú has empezado ya a analizar. Y de veras es un tema que nos debe preocupar desde el punto de vista social, no solamente desde el punto de vista del ámbito del derecho, en este caso del derecho de la seguridad social. Al iniciar esta plática, yo mencioné que hoy precisamente, 24 de febrero Día de la bandera. del año 2017, Así es. entró en vigor la reforma al artículo 123 constitucional, donde se señaló que era necesario que el proceso del trabajo sufriera una reforma para evitar esa lentitud que antaño tenía. Evidentemente que al hacerse esa reforma, a la materia del trabajo, en automático también se va a tener que reformar la normativa aplicable al derecho de la seguridad social, porque van de la mano. Ahora bien, cuando se hace esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, decíamos en el año 2019 que precisamente el 1 de mayo de ese año, 2019, entró en vigor. Bueno, pues estas dos materias, el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, en consecuencia, van a sufrir esa reforma de la que hemos estado platicando, donde el proceso laboral se divide en dos partes. Una, la etapa administrativa, donde se encuadra precisamente la conciliación previa y obligatoria, y otra donde estamos ya en el ámbito netamente jurisdiccional, donde ya es la etapa de juicio. Pero el punto aquí es que el tema de las pensiones
y que es de vital importancia, como tú ya lo has mencionado. En el proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, al tocarse el tema de las pensiones, y en este caso, tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, bueno, pues estas tres, este seguro, ¿sí? Este seguro no debería entrar al proceso conciliatorio, porque así lo decía de manera textual la iniciativa de reforma, ¿sí? Que no debería entrar al tema de la conciliación. Sin embargo, por un error, vamos a decirlo así, de la persona que haya transcrito la iniciativa, las palabras inherentes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez fueron suprimidas. Y entonces, cuando le damos lectura actualmente al artículo 685 ter en su fracción tercera, encontramos que hay varias figuras de seguridad social que sí tienen que entrar al proceso conciliatorio previo y obligatorio, como ya lo hemos referido. Pero allí las palabras inherentes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez fueron, pues vamos, eliminadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que varias figuras que tienen que ver con el derecho de la seguridad social van a entrar al proceso conciliatorio, sí, pero en el caso particular de las pensiones, estas no tenían por qué entrar al proceso conciliatorio. Ese es el punto. Sin embargo, por ese error al que me estoy refiriendo, pues encontramos que sí se ha llevado a cabo el que el seguro de retiro, cesantía de avanzada y vejez, sí tiene que entrar al proceso de conciliación. Esto es lo que se tiene que corregir. Debemos buscar la manera de que el tema relativo a las pensiones de retiro, cesantía de avanzada y vejez, no tiene por qué entrar al proceso conciliatorio. Pero esto lo platicaremos dentro de unos momentos, dado que nuestros amigos que patrocinan este programa tienen pues también su espacio, el Sí. cual, ¿verdad? En este momento van a ser efectivos. Y por eso, ¿qué te parece si vamos y venimos? Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Amigos, estamos de regreso una vez más. Vamos a seguir analizando este tema tan importante, tan interesante, relativo precisamente a la pensión
que se deriva del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Sin embargo, estimado doctor, tú me decías que hay comentarios de nuestros No, amigos. sí, sí. Ya tenemos algunos comentarios de nuestros amigos, nuestras amigas, que nos hacen el favor de seguirnos, sí, en este Zoom, sí, y que pues hay que honor a quien honor merecen, vamos a decirlo así para aquellos que nos han estado enviando sus mensajes, sí. Tenemos a Castellán Mar. Interesante tema, estimados amigos, sí. Y también tenemos por aquí a Carlos Hernández Escárcega. Nos manda saludos, no nos dice desde dónde, pero al fin, desde donde te encuentres, Carlos, recibimos con afecto esos saludos que nos estás enviando, sí. Pero también tenemos saludos de algunas personas. Tengo que hacer, mientras continuamos con esto, tengo que hacer una referencia muy especial. Me han estado comunicándose algunos de mis amigos y mis amigas y me preguntaron sobre lo del programa de la semana pasada, sí, que cómo le hicimos los que hacemos posible este programa para saber cuánto es lo que cuesta un trabajador. Pues fácil, pues nos ponemos a hacer números y empezamos a ver que hay información mucho, muy clara, ¿no? Acuérdense solamente que el gasto patronal que se llega a dar sobre la seguridad social impuestos sobre nóminas y la aportación patronal al Infonavit, pues sí se manejan con cantidades que aparentemente no aparecen en lo que es el salario mínimo del trabajador, pero que sí lo va percibiendo porque es una aportación que el patrón va haciendo directamente hacia el Infonavit, que va haciendo hacia el Seguro Social y a otros campos que aquí se van requiriendo al respecto. Sí, el patrón se gasta 40.305.35 al año, sí, y los costos que se van manejando nos llegan a conducir hacia un aproximado de 163.171 pesos al año, ¿sí? De así que para las personas que me hicieron el favor de preguntarme al respecto, les hemos dado ya con esto la información al respecto. Pues esto nos llega a continuar directamente con el tema que nosotros estamos Pero analizando. espérame, antes de continuar, mira, dada la pregunta que te formularon en relación a cuánto cuesta tener un trabajador, desde luego pues esas cantidades, estos importes económicos, se han cuantificado no solamente en base a la Ley Federal del Trabajo, sino tomando en cuenta también las disposiciones fiscales que existen en nuestro país. Las dos materias, tanto el derecho del trabajo como el derecho tributario o fiscal, van de la mano, sí, van de la mano. Porque es cierto, un trabajador, a manera de ejemplo, labora, no sé, 15 horas extras a la semana y qué bueno, porque eso le va a implicar a él un ingreso, pues, bueno. Sin embargo, resulta que de esas 15 horas, 9 horas son las que están exentas de pagar esas contribuciones y las 6 restantes, de la hora 10 a la hora 15, evidentemente que tiene que pagar un impuesto. Bueno, pues todo esto, los números, los datos que se han manejado, se manejan haciendo precisamente las operaciones aritméticas correspondientes, tomando en cuenta las dos disposiciones, la Ley Federal del Trabajo y el Código Fiscal de la Federación, así como la Ley del Impuesto sobre la Renta. Van de la mano. E incluso déjenme comentarles que próximamente llevaremos a cabo un pequeño curso donde se analicen de manera teórico-práctica obligaciones de los patrones en el ámbito tributario. Y entonces ahí podremos ver con mayor detalle cómo se obtienen estos datos.
Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, ya, ya saben, amigos, amigas que nos siguen en este observatorio, como aquí pues también se puede comunicar, se puede enseñar, se puede plantear, se puede producir el conocimiento para que tengan un acercamiento más con la forma del manejo de las cifras, ¿sí? De los patrones y Claro. de los trabajadores, Claro, ¿sí? y dentro de esas cifras va precisamente este tema que estamos platicando. ¿Por qué? Porque los patrones, al igual que los trabajadores, pagan la cuota obrero patronal, que es de donde precisamente el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, toma el dinero para pagar las pensiones de los trabajadores, que como decíamos, en la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el 1 de mayo de 2019, originalmente la reforma establecía que ese seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez no tenía por qué entrar al proceso conciliatorio. Y si nosotros damos lectura precisamente a ese artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, vamos a darnos cuenta cómo por un error, repito, legislativo, ese seguro, pues resulta que sí quedó sujeto a la conciliación obligatoria. Y esto, pues, es lo que ha afectado a muchas personas en nuestro país al tener que promover jurídicamente para que ese seguro pues se les pague. Textualmente el artículo 685 ter dice textualmente lo siguiente: quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a, fracción tercera, prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo. Bien, entonces, como ya este artículo en esta fracción está señalando qué asuntos de seguridad social no tienen que entrar al proceso conciliatorio. Sin embargo, este tema, ¿sí? El inherente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, al ser eliminado de esta fracción, nos lleva a concluir que sí tiene que entrar al proceso de conciliación previa y obligatoria. Y aquí empieza, pues, un tema que es el que estamos checando. ¿Por qué si los trabajadores, y ya lo decía el doctor Pérez Becerra, cuando llega el momento en que por la edad tienen ya que retirarse de trabajar y tienen derecho, claro, cumpliendo los requisitos que establece la ley, a esa pensión? ¿Por qué motivo no se les da en automático, sino que fueron obligados a conciliar? Pero, ¿qué es lo que van a conciliar? Si nosotros hacemos números para que una pensión se le pague al trabajador, se toma el promedio de los últimos 5 años de cotizaciones. Al hacer esa operación aritmética, el resultado nos va a decir exactamente a cuánto va a ascender el monto pecuniario de esa pensión. No, no hay por qué conciliar. Si el Seguro Social sabe que debe pagar esa cantidad, bueno, pues así debería ser, sin que el trabajador tuviera que conciliar. Pero el doctor Pérez Becerra decía que esto le lleva a él a pensar en que con esta acción se puso en un gran dilema a los trabajadores cuando precisamente ya requieren no solamente de la seguridad social traducida en prestación de seguridad, es decir, atención médica, quirúrgica, hospitalaria, sino en el aspecto económico, porque a esa edad la pregunta es: ¿dónde se consigue un empleo el trabajador? Y muchas veces la realidad nos enseña
que ya los hijos, que para entonces son adultos también, ya no se quieren hacer cargo de ese padre, que ahora ya adulto mayor, y bueno, entonces, ¿de qué va a vivir ese trabajador si lo fuerte que tenía allí era precisamente la pensión? Que ahora, con esta disposición, le obligan a conciliar. ¿Pero qué va a conciliar? Repito, si simplemente haciendo la operación aritmética de la suma del ingreso de los últimos 5 años dividido entre 5, eso es lo que nos va a dar el monto a recibir. ¿Qué es lo que voy a negociar? ¿Sí? No hay razón de ser en ese caso. Y entonces aquí la idea es que se proponga una iniciativa de ley tendiente precisamente a lograr que este seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que da como resultado la pensión, pues se les pague de manera inmediata sin entrar al proceso conciliatorio. Es decir, que esta fracción tercera del artículo 685 ter vuelva a incluir la frase de que no deben entrar a este proceso conciliatorio el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Por el contrario, se le debe pagar la pensión de manera inmediata a los trabajadores. No, y ¿Qué acá, más agregas? no, acá fíjate, con todo eso que viene señalando, hay que hacer referencia a algunos de los principios del derecho, ¿no? Ah, sí, claro. La ley debe ser pronta, rápida y expedita, ¿sí? Porque les van a querer pagar a los personajes que están en cesantía o en edad avanzada, les van a querer pagar cuando ya se hayan muerto. Por favor, que no se lleven la vaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos situaciones muy claras, muy precisas al respecto. Para todos nuestros amigos, amigas que nos están siguiendo en el Observatorio del Derecho de la Seguridad Social, pues pueden checarse directamente en su Ley Federal de Trabajo, ¿sí? Artículo 685 ter, ¿sí? Y que, por supuesto, está conformado por 6 por 7. No, correcto, por seis fracciones, pues chéquenselas también porque hay algunas otras cosas que independientemente también están contempladas en el mismo. Nosotros hacemos referencia a todas aquellas fracciones pues que realmente nos están preocupando porque forman parte de lo que el día de hoy nosotros estamos analizando al respecto, ¿sí? Pero al fin, seguimos con todo esto y van a ver qué cosa es lo que vamos a ir encontrando en nuestro camino. Por eso necesitamos el manejo de algunos argumentos centrales de la iniciativa que acá se analiza por respecto. La pensión no es negociable, ya que surge automáticamente al cumplir edad y semanas cotizadas. Su monto se determina mediante fórmulas legales. El IMSS no puede negociar semanas ni montos y tiene carácter alimentario y de derecho humano. Cuando vemos esto, me trae y me lleva hacia otra fórmula de lo del derecho y es el derecho familiar, a Sí, sí, donde sí, nosotros claro. encontramos que las parejas cuando se están divorciando, cuando están separando, sí, cuando la mujer le demanda al hombre una pensión alimentaria, sí, o el hombre se la demanda a la mujer, ¿por qué? Pues desde que ya somos iguales pues tantas obligaciones tiene el hombre como obligaciones tiene la mujer y nosotros podemos observar entonces que puede demandar una pensión alimentaria el hombre o puede demandar una pensión alimentaria la mujer. Me preguntarán algunos o se preguntarán, ¿por qué digo alimentaria en lugar de pensión alimenticia? Bueno, porque alimentaria abarca todo el concepto que tiene la obligación, hombre o mujer, de darle a sus hijos, que contempla que educación, vestido, alimentos, por señalar algunas de las principales. Por lo tanto, el estómago no admite dilación. Si se está demandando una pensión alimenticia, es precisamente porque se tiene la necesidad de, claro, lo deben de comprobar
inmediatamente. Ah, pero ¿cómo? ¿De dónde voy a sacar toda la información que necesito para hacerlo? Ah, bueno, por lo tanto, una pensión alimentaria, una pensión alimenticia que sea preliminar, ¿sí? Pronta, rápida y expedita, porque el estómago no espera a que se le ocurra al señor juez el que se le dé o no se le dé una pensión alimentaria, alimenticia, algunas a la parte que la está demandando. Esto, repito, ya lo venimos señalando en el comportamiento de qué es lo que tiene que hacer el IMSS aquí en este terreno y tiene que ponerse las pilas para ir avanzando lo más pronto posible. La violación de los derechos constitucionales. Hay una serie de artículos constitucionales que manejan esto que venimos señalando nosotros, ¿no? Y ya lo dijimos hace un momento, el artículo primero, hasta el artículo 14, el artículo 16 y el 17. Para el caso que aquí estamos analizando. Pero al fin, directamente algunos hacen el señalamiento de la conciliación obligatoria en estos casos, vulnera el derecho de acceso a la justicia en su artículo 17 constitucional, el principio pro persona y el principio de progresividad. Si ustedes observa esto, sí, cerré mi constitución, pero para que nos demos rápido una visión pronta, rápida y expedita al respecto, estoy buscando el artículo primero de nuestra constitución. Yo no sé por qué tiene tantas hojas de mi constitución. Pero al fin, el que estamos buscando directamente es el artículo primero y que nos dice en lo que aquí estamos pretendiendo en una de sus fracciones específicas, ¿sí? Dice algo así como lo siguiente: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo las personas la protección más amplia. Y es precisamente el principio de interpretación conforme y pro persona. Esto es lo que también nosotros encontramos en el artículo que estamos estudiando del derecho laboral. Exactamente. Cuando de la iniciativa se retira el que no debe entrar a conciliación, el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se están violentando esos derechos que tú has mencionado, no solamente el derecho alimentario, sino el derecho humano vamos, de cada una de las personas que pretenden obtener su pensión y desde luego el principio pro persona y el principio de progresividad. Todos estos principios se le violentan a las personas a las que desafortunadamente se les ha obligado a tener que ir a una conciliación previa y obligatoria con el IMSS para que le puedan dar su pensión. Eso no es así. No, ese tremendo error debe subsanarse lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que precisamente las personas que han cumplido los requisitos, tanto en años de trabajo, es decir, el número de cotizaciones, como de edad, puedan recibir de manera pronta y expedita la pensión. De otra manera, pues se les va a seguir haciendo pasar este calvario que es, vamos, conocido por todos nosotros, ¿verdad? Y en particular por las personas que estando a punto ya de recibir esa pensión, pues resulta que no la reciben porque tienen que sujetarse a esta conciliación que ha establecido la ley, desafortunadamente. Y sobre todo, esto también nos lleva a que nuestros amigos, amigas de Observatorio del Derecho de la Seguridad Social se puedan introducir también a la Ley Federal del Trabajo y vayan observando cómo tenemos otro artículo que es el 190, perdón, 899 C, apartado C, que nos dice algo muy importante, que cuál es el tipo de información que debe de llevar la demanda para que tenga lo más posible éxito la demanda del mismo, ¿sí?
para que no haya errores al respecto. Y dentro de los que debe de contener, debe ser el nombre, el domicilio y la fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad. Fíjate que acá me acerca un algo y siempre que vas a hacer un trámite, a donde tú quieras, pero que es un trámite Sí, sí, sí. administrativo, te piden una constancia de domicilio, a donde el domicilio que tú diste para realizar tus actividades administrativas. Lo más curioso es que te piden con una antigüedad máxima de 3 meses el 3 meses, documento, sí. pero hay instituciones, y aquí voy a señalar una muy concreta, que es la Comisión Federal de Electricidad, que llega un momento determinado que deja de entregarte tus recibos, aunque tú estés pagando puntualmente tu servicio eléctrico, ¿sí? Y te dicen, no, es que no te lo podemos reactivar, no te podemos reactivar la entrega del documento si no vas a tal parte. Por favor, si no tengo necesidad de ir a ninguna otra parte, porque la comisión tiene la obligación y el deber de entregarte el documento de tu servicio de medición eléctrica en tu lugar para el cual lo contrataste. ¿Sí? Eso es algo inequívoco. Por lo tanto, de todos aquellos que están pidiendo documentos en los cuales no tienes el documento porque no te lo están entregando en el domicilio donde tienes contratado el servicio, pues, ¿qué está pasando entonces, no? Que la intención es ahorrarse papel o ¿cuál será la intención? Bueno, ellos nada más lo saben al respecto. Pero esto me sigue llevando de que tenemos aquí en este artículo 89 inciso C, sí, o párrafo C, o párrafo tercero, como quieran ustedes observarlo, sí, qué cosas, pero yo creo que es más bien el inciso C. Sí, ¿en dónde estamos? Que en el segundo apartado, sí, es la exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación. Es decir, hay que tener muy en consideración el por qué se está haciendo el reclamo de tal o cual situación y para las personas que así lo están requiriendo, ¿sí? El tercero es las pretensiones del promovente expresando claramente lo que le pide. ¿Te imaginas que el seguro no sepa qué es lo que le está pidiendo la persona de la tercera edad o de la forma en la cual él llegó a esta situación pues de que está solicitando que se le pague su seguro, que se le pague su pensión, que se le pague todos los derechos a los cuales él tiene al respecto? Bueno, esto nos lleva también. Todo eso que tú estás señalando son precisamente los requisitos y los documentos que tienen que exhibirse Acompañarse. a la demanda que se llegue a entablar en contra del IMSS para lograr el pago de la pensión que estamos refiriendo. Sí, sí, no, definitivamente sí. Pero fíjate que no sé si esto está haciendo mella en nuestros Eh, amigos, amigas que nos están siguiendo Qué aquí en bueno, nuestro qué bueno, observatorio, sí. porque vamos a mencionarlos, porque como no, a María Antonieta Chagoya, sí, saludos, doctor Jacinto García Flores, interesante el tema, sí. Jaime Salazar Morales, excelente doctor. Bueno, acá hay dos doctores, no tenemos Es consultorio. para ambos, no te No preocupes. tenemos consultorio, no tenemos consultorio, sí tenemos, ¿verdad? Sí, tenemos consultorio, estamos directamente en la 7 Poniente, 7 Poniente 700, 500, 503, 503 en el despacho 203, 203. sí, y nuestro teléfono definitivamente es el teléfono 222-333-0778. ¿Sí? Entonces, Efectivamente, sí. y aquí estamos para servirles a todos nuestros amigos. Me está pidiendo que nuevamente se los mencione el teléfono. Es el 222-333-0778. ¿Sí? Sí, también el domicilio, claro que sí, con mucho gusto. Estamos en la 7 Poniente 503, despacho
203, ¿sí? Efectivamente, aquí son bienvenidos todos nuestros amigos, las veces que gusten honrarnos con su presencia y quieran estar aquí acompañándonos, son bienvenidos. El programa es en vivo, como ustedes son testigos. La razón, porque de esa manera logramos una sinergia con todos y cada uno de ustedes, lo cual agradecemos. Fácil sería grabar el programa y si incurriéramos en algún error, bueno, se editaría, entonces aparecería bien, pero no hay nada como el que el programa sea en vivo, porque de esa manera nuestros amigos se percatan de qué tanto es verídico lo que decimos o no. Y desde luego decía, se logra esa sinergia que es maravillosa con todos y cada uno. Fíjate que también tenemos algo que pues, nosotros observamos por parte del criterio de la Suprema Corte. En la contradicción de tesis 360 del 2021, la segunda sala determinó que las pensiones sí deben pasar por conciliación al no estar expresamente excluidas en la ley, aunque hubo votos disidentes que señalaron vulneración de los derechos fundamentales. Desde luego que sí, es una violación al derecho humano, Esto es lo sí, que claro hemos y estado preciso. diciendo, que en Sí. la iniciativa original sí estaba señalado que el seguro de retiro, sesentena edad avanzada y vejez, debería pagarse de inmediato. No tenía por qué entrar al proceso de conciliación previa y obligatoria. Pero decíamos, pensando o concediendo el beneficio de la duda, por un error se suprimió esa frase, retiro, sesentena edad avanzada y vejez. Y con ese error, en automático la Corte tuvo los elementos para dictaminar en esa contradicción de tesis a la que tú estás refiriéndote, que este tema de las pensiones sí debe pasar por la conciliación, cosa que no debería ser así, por el tiempo que va a utilizarse para lograrla, tiempo que está jugando en contra de las personas trabajadoras. Sí. Y tú lo llegaste a decir, es probable que la persona trabajadora fallezca sin haber recibido todavía su pensión. Sí, no, y algo que yo pensé que todo ese, ahí me estaba leyendo el pensamiento, ¿no? Probablemente aquella persona, sí, de la Suprema Corte que cometió el error de dedos, ¿no? De dedos, de dedos y de cerebro, sí, probablemente esté pensando que nunca va a llegar, sí, a esta temática de la cesantía en edad avanzada y vejez, sí, Bueno, pues si pues no llega, bien lástima, por él. bien por él. Pero sí, somos afortunados quienes hemos llegado a esta edad y desde luego que podemos ver hacia el pasado. Quienes no lleguen a esta edad, bueno, Pues qué pena, ¿no? pues La qué verdad, pena, ¿no? sí La verdad, sería. sí, de verdad. Pero al fin, los estándares internacionales que nosotros llegamos a encontrar en el documento de análisis se citan obligaciones del Protocolo de San Salvador y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben obstáculos procesales que retrasen el acceso efectivo a pensiones. ¿De acuerdo? Exacto. Esto. Con esto se están violentando también estas disposiciones que a nivel internacional México ha ratificado. Y que nosotros lo encontramos directamente también en el artículo primero, cuando nos habla de que debemos de tener conocimiento sobre el 133 de nuestra Constitución al Exactamente. respecto. Y como nos Sí, damos cuenta, ¿verdad? Pues este tema tan interesante ha sido abordado de una manera brillante por parte tuya, estimado doctor, pero el tiempo es nuestro mayor enemigo y desde luego tenemos que pues decirle, ¿qué le decimos? Until tomorrow, no. Les decimos que ha sido un gusto y un honor que nos estén siguiendo en nuestro observatorio del derecho de la seguridad social y que amenazamos con que nos estemos viendo para el próximo martes a la misma hora de siempre y que se la pasen muy bonito y seguimos esperando que se contacten con nosotros para que podamos irle dando salida, ir tramitando lo que ellos vayan requiriendo en su quehacer
tanto laboral como educativo, que aquí también para eso nos las ingeniamos solos. Que sean muy felices. Doctor Jacinto, hoy me toca decirte que me da mucho gusto haber Hombre, compartido contigo gracias. estos micrófonos y desde luego estas pantallas, sí, que nos llevan por vía Zoom a todos aquellos hogares, a todas aquellas oficinas, a todas aquellas entidades que hacen favor de sintonizarnos. Ya saben que pueden incorporarse, entrar directamente y lo pueden empezar haciendo, pues mandándonos sus mensajes a nuestro teléfono al respecto, que es el 222-333-0778. Así es. Sí. Entonces, pues no nos queda otra más que despedirnos. Ahora sí te doy la oportunidad para que no me lleve yo toda la voz. Perfecto. Pues doctor, qué gusto saludarte. Igualmente. Gracias por estar con nosotros en este programa. A todos, Igualmente. buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este observatorio. No olvides seguirnos para más contenido relacionado con el derecho laboral y la seguridad social. Esperamos verte de nuevo en nuestro próximo programa.